Entre los africanos, cuando un narrador llega al final de su historia, pone las palmas de su mano en el suelo y dice: aquí dejo mi historia para que otro se la lleve. Salidos del renglón, bibliotecarias y bibliotecarios del distrito 14 y 15, aquí dejan sus historias. La tía Josefina tuvo 6 hijos varones. En los 6 repitió el mismo ritual. Cuando la partera le entregaba a ese pedacito de carne llorón y enojado, ella se lo ponía en su teta izquierda primero y luego en su teta derecha. Y así, ese niño y esos niños conocían el paraíso. Y así fueron creciendo y pasaron los años. Pero, increíblemente, cuando ya Josefina empezaba a peinar canas, volvió a quedar embarazada. Al nacer, la sorpresa fue increíble. Había nacido una niña. La partera se la entregó y ella realizó el mismo ritual que con sus otros hijos. La tomó, la puso en su teta izquierda, luego en su teta derecha. Y esos ojos negros que la miraban la impresionaron. Esos ojos ya conocían el paraíso. Así pasaron los días, las semanas, algunos meses. Cuando una mañana Josefina fue a despertarla para darle de mamar, la niña estaba helada, transpiraba. La tomó, la movió, pero no abría los ojos. Empezó a gritar y a llamar a su marido y corriendo fueron al hospital. Cuando llegaron al hospital, los médicos se la agarraron y se la llevaron. Josefina lloraba, desesperada, quería saber qué le pasaba a su hija. El marido le decía: tranquila, Josefina, los médicos saben. A ella no le importaba, ella quería ver a su hija. Finalmente la dejaron pasar. Cuando entró, era una habitación llena de cunas con sus mamás al lado. Algunas rezaban, otras le ponían agua bendita a las cunas, otras tenían colgados rosarios, estampitas. Josefina se acercó a la cuna de su hija y lo único que hizo fue poner sus manos sobre ella. Y le dijo: hija, no te vayas. Hija, estoy acá. Hija, te estoy esperando. No te vayas. No sabe cuánto tiempo estuvo allí, hasta que la enfermera le dijo que tenía que salir. Salió de ese cuarto y fue al jardín del hospital. Y se sentó en un rincón y empezó a pensar qué podía hacer para que su hija volviera. Y pensó y finalmente supo lo que tenía que hacer. Volvió hacia el lugar donde estaba su hija, la dejaron pasar. Volvió a apoyar las manos en la cuna, la acarició y muy cerquita de su oído puso su boca y empezó a contarle historias. Historias de las mujeres de la familia, historias de esas mujeres de ojos negros, como la niña. Y le contó de su bisabuela y de su abuela y de sus tías. Y cuando en sus recuerdos ya no encontró más mujeres de ojos negros, empezó a pensar en otras mujeres. Y pensó en Violeta, en aquella mujer que le cantó al mundo. Y tuvo la desvergüenza de enamorarse de un hombre de 17 años. Y le contó la historia de Frida, que pudo volar y pintar a pesar de su sufrimiento. Y le contó de Mercedes, que le cantó la libertad al mundo entero y le dijo la verdad de lo que pasaba. Y le contó de Liliana,
que anduvo por los confines del mundo. Cuando estaba contándole aquella historia sobre Liliana y la vieja Kush y los confines, la niña abrió los ojos. Inmediatamente Josefina llamó a la enfermera. Fue un revuelo. Los médicos la hicieron salir. Al día siguiente se la entregaron. Estaba sana. Los médicos agradecieron a la ciencia. El padre agradeció a los médicos. Josefina no agradeció a nadie. Tomó a su hija, la llevó a su pecho y llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, la colocó en la cuna. Volvió a poner las manos sobre ella y agradeció a aquellas mujeres de ojos negros que con sus historias ayudaron a volver a su hija a la vida. Esta es mi historia. Aquí se las dejo para ustedes.